En los últimos años hemos visto un crecimiento notorio en muchos de los países de América Latina y en particular en algunas grandes ciudades con respecto al empleo digital. O sea, ese empleo tecnológico basado básicamente en personas con habilidades digitales que a través de empresas o en forma independiente han ido desarrollando nuevas funcionalidades, productos, servicios para todo el mundo. Esto se ha producido por dos grandes fenómenos. El primero tiene que ver con la transformación digital. Muchas organizaciones, ya sea empresas, gobiernos, administraciones no gubernamentales, ONGs, hospitales, escuelas, universidades, han visto la necesidad de no solo ya ir hacia plataformas digitales en la nube o con determinado nivel de sofisticación tecnológica, sino que han ido necesariamente creciendo en el uso cada vez más intensivo de estas plataformas, hasta en algunos casos convirtiéndola como parte de su core de negocio o su actividad principal. El segundo fenómeno que ha producido este crecimiento del empleo en América Latina tiene que ver con la demanda mundial de talento que sigue sostenida y que se reflejó primeramente en los mercados centrales, en los países más grandes como Estados Unidos, países europeos, que cada vez demandan más soluciones, más tecnología, más desarrollo. Y esto, al no tener suficiente cantidad de personas preparadas en su propio territorio, se basan en la posibilidad de que países, en este caso latinoamericanos, puedan estar proveyéndole estos recursos y estos servicios. El advenimiento de la pandemia fue un catalizador que impulsó un poco más todavía esto, dado que el trabajo remoto ya se convirtió en una realidad que vino para quedarse y que cada vez más genera oportunidad de que la persona viva donde le gusta vivir, donde vive su familia, donde viven sus seres queridos, y desde ahí trabajar para cualquier parte del mundo. Vemos los fenómenos que se han ido produciendo en México, en Costa Rica, en Colombia, en Chile, en Perú, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, solo por mencionar algún puñado de países, pero en casi todos los países hay un crecimiento notorio del empleo. En algunos casos, este crecimiento del empleo ha llegado hasta tal punto de hoy ser un factor relevante, no solo en la generación de empleo privado, sino también en la generación de divisas de los países. En la Argentina, donde yo vivo, la economía del conocimiento, como se llama, genera 8.200 millones de dólares, generó el año pasado, convirtiéndose prácticamente en la tercer complejo exportador de Argentina y con sus 480.000 puestos de trabajo casi en uno de los grandes empleadores, el empleador más grande desde el ámbito privado y con el que tiene mayor tasa de crecimiento. Y lo mismo lo podemos ver lo que ocurre en Colombia, en México, como ya digo, en Uruguay, en Costa Rica, solo por mencionar algunos países sin ser limitativo. Este empleo que ha venido creciendo, en principio se dio en las grandes ciudades, en ciudades que todos identificamos como ciudades digitales, como ciudades donde se instala la industria. Caso de, estamos en Colombia, ya conocemos los fenómenos de varias de las ciudades, en Medellín, en Cali, en Bogotá y en varias más, pero podemos mencionar Guadalajara, la Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes, o San José en Costa Rica, o Montevideo en Uruguay, o Santiago de Chile, o Lima, o Buenos Aires, Córdoba, Rosario en Argentina, y otras varias en algunas otras geografías como si fueran la brasilera. Lo que sí es notorio, y esto es una tendencia muy marcada de solamente los últimos años, es que el crecimiento se va produciendo más en ciudades intermedias y aún en ciudades pequeñas que dentro de las grandes ciudades. Para que tengan una idea, las grandes ciudades en general acaparan entre el 70 y el 80% de la industria de este sector. Estoy refiriéndome desde el punto de vista del empleo. Y esto siempre ha sido un factor de restricción porque depende de la capacidad que tenga esa ciudad, esa región, de poder producir nuevos talentos. Pero el fenómeno de los últimos años,
puntualmente post pandemia, es que las regiones menos conglomerados, menos grandes en cantidad de personas, empiezan a tener tasas de crecimiento que duplican o triplican en las ciudades más grandes. Para el caso de Argentina, que siempre ha sido dominado por la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires como gran atractor de la mayor cantidad de las inversiones en este sector y del empleo en este sector, ha visto que Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán y Mar del Plata y otras ciudades empiezan a tener una tasa que les duplica y en algunos casos triplica el crecimiento del empleo. Y no solo eso, sino que a su vez estas ciudades tienen ciudades más pequeñas que del interior de las provincias, de los estados, que tienen tasa de crecimiento aún mayor de las que tienen estas ciudades intermedias. Y esto podremos verlo casi en toda América Latina de una manera replicada. El fenómeno de demanda de talento, ustedes seguramente muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Y algunos lo sufren, ya sean como profesionales que se dediquen a esto y que están tentados permanentemente por distintas empresas o por distintos proyectos, y también las empresas porque están siempre tratando de buscar cómo generan estos talentos o cómo encuentran estos talentos si es que no los pueden formar, y se van desarrollando y para poder desarrollar los proyectos con los cuales son contratados. La verdad que en los últimos años todo el sistema educativo latinoamericano se ha visto impulsado, yo diría hasta cuestionado, sobre la forma que capacita a las personas en este sector, y han aparecido las escuelas de programadores, institutos que en 1 año, 2 años forman personas idóneas con capacidad de poder resolver determinado nivel de complicaciones o de proyectos o de desarrollo de software o lo que sea, y hemos visto que esto ha generado también un impulso muy grande en la generación de empleo. En las universidades en general han tenido que empezar a reformular sus carreras, darle más una salida laboral bastante más antes que la de la formación y la terminación, porque los jóvenes quieren emplearse y porque por otra parte el sector privado los demanda. Pero en los últimos años ha habido fenómenos nuevos, más allá de la transformación digital, como ya mencioné, más allá de la demanda de las exportaciones por parte de los países centrales con respecto a los países periféricos. Por empezar, la aparición de conflictos globales. Pensemos geopolíticamente el conflicto entre Estados Unidos y China, que hace que muchas empresas americanas, occidentales, salgan de China para radicarse en algunos otros países. En este momento, claramente México está teniendo una fuerte inversión de empresas americanas que saliendo de China se instalan en el territorio mexicano, y hace muy poco tiempo, casi pocas semanas, México por primera vez pasó a convertirse en el principal exportador a Estados Unidos, desalojando a China, que era el que tenía esta situación previamente. Este es el primer gran fenómeno, ¿no? Que empieza a aparecer que países como China ya son jugadores de menor peso o de menor peso a la atracción de inversiones en este sentido. Y cuando empiezan a mirar para otro lado, básicamente quedan 2 regiones, que es la Europa del Este y la región latinoamericana. El segundo gran fenómeno es el fenómeno de la guerra de Ucrania y Rusia. Para aquellos que no están muy familiarizados, saben que uno de los grandes competidores de América Latina, más allá del sudeste asiático, claramente, estamos hablando de India, Pakistán, Filipinas, Indonesia, etc., es la Europa del Este. En la Europa del Este, es decir, República Checa, Polonia, Rumania, Hungría, y hasta hace un tiempo Ucrania, Bielorrusia y Rusia eran unos fuertes exportadores de servicios, y en particular de desarrollo sofisticado. Muchos de nosotros conocemos software ucraniano, software ruso o de algunas de estas regiones. Bueno, ocurre que el conflicto armado entre Ucrania y Rusia hizo no solo que algunas empresas tuvieran que salir de Ucrania por un problema de asegurar la continuidad de sus servicios, sino que también por restricciones que establecieron los gobiernos como el de Estados Unidos, salir de Rusia y salir de Bielorrusia, que es un país aliado con Rusia.
Con lo cual en realidad apareció una posibilidad para los países de América Latina de recibir alguna de estas inversiones, recibir algunos de estos centros que tenían que salir de esta región de conflicto. Bueno, y el tercer gran fenómeno es más reciente, que es el fenómeno del Medio Oriente, que empieza a partir de la guerra de Gaza, donde por la Franja de Gaza me estoy refiriendo, y luego los ataques que recientemente conocemos de Irán a Israel y viceversa, que empiezan a hacer de que las empresas empiezan a reanalizar dónde instalan su centro de servicio, empieza a ser la India un factor de cuestión, dado que la India tiene conflictos, obviamente no está relacionado con Israel ni con Irán, pero de alguna manera es un país que es potencia atómica, que tiene fronteras con Pakistán, que también lo es, y un conflicto declarado. Y empiezan a aparecer, decir, bueno, vayamos hacia lugares donde no aparezca este nivel de conflictividad. Y América Latina, en ese sentido, más allá de nuestros desbalances, nuestras cosas positivas y negativas, es una zona de paz. Y esto también genera una oportunidad para todos nuestros países. También ha aparecido un nuevo fenómeno, que es el fenómeno de las personas que trabajan de manera autónoma, directamente para clientes finales alrededor del mundo en una modalidad freelance o nómadas digitales o de distintas maneras. Son personas que trabajan desde su casa en alguna parte de América Latina, pero el destino de su trabajo es directamente hacia una empresa que demanda sus servicios. No pasando por una empresa, digamos, que es la que lo contrata. Este fenómeno ha ido creciendo, sobre todo porque el nómada digital post pandemia es un tipo de contratación, un tipo hasta de cultura laboral que muchas personas prefieren, inclusive vivir en distintas partes del mundo y brindar sus servicios para alguien que lo demande en otro lado. Entonces estas personas o se radican cerca de su familia, cerca de sus lugares de pertenencia, y trabajan para Estados Unidos, para Europa, para las grandes empresas de las principales potencias, sino que a su vez puede ser que trabajen un tiempo en un lado, un tiempo en el otro, se dediquen a ser mochileros por Europa y trabajando de manera remota, o al revés, inclusive que haya personas americanas, europeas, que decidan pasar una temporada en alguno de los países latinoamericanos disfrutando la geografía, la cultura, las comidas y nuestro buen trato. Todo esto ha generado cierto recalentamiento en el mundo laboral también, o sea, los salarios han incrementado en algunos lados más que otros, obviamente, es decir, en forma global, más allá de los tipos de cambio, más allá de las regulaciones de los estados, y hay cierto nivel de aumento global. También lo hay en los países que son nuestros competidores, como son los de Asia-Pacífico, y también lo hay en la Europa del Este, pero básicamente en América Latina es un fenómeno que ha ido ocurriendo, que asumo que en algún momento entrará en alguna lógica una vez que todos los institutos educativos que hoy están trabajando empiecen a generar el talento que balancee esta diferencia entre la oferta y la demanda, o sea, la oferta laboral y la demanda de talento para cubrir esta oferta laboral. Inserto en esto y con todas estas inconvenientes que veníamos hablando, es decir, o inconvenientes o oportunidades, ¿no? La transformación digital como un gran generador de oportunidades para este sector, las exportaciones dada la escasez de talento en los países centrales, el advenimiento de la posibilidad de que algunos conflictos geopolíticos o bélicos nos generen más oportunidad en América Latina, irrumpe como un tsunami la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no solo irrumpe como un generador de oportunidades y de negocios, sino también como para cuestionar los métodos en los cuales realizamos algunos de estos servicios. Esto quiere decir de que muchos de nosotros hemos probado la posibilidad de ver cómo un software una aplicación como el ChatGPT o cualquier otro de inteligencia artificial escribe un código que por lo general, en general no es un código mal escrito, y
y nos da oportunidad inclusive de poder desarrollar algunos códigos más pequeños. Ahora vamos a profundizar un poquito de esto. Por un lado esto, sí, la posibilidad de vermos que nuestro trabajo cotidiano o el de las personas que se dedican a esto podría verse afectado por algo una aplicación que realice nuestro propio trabajo y hasta con cierto temor de saber si vamos a perder ese empleo o no. Pero por el otro lado también la inteligencia artificial abre todo un mundo de oportunidades en otro tipo de industrias, en otro tipo de actividades que empiezan a plantearse seriamente cómo usan la inteligencia artificial para mejorar su logística, para mejorar sus negocios, para mejorar su diseño o para mejorar cualquiera de los procesos de negocio. Hemos visto que la inteligencia artificial todavía está empezando a dar los frutos masivos. Cierto es que en cuanto irrumpió masivamente al mercado con una altísima adaptación, ha sido muchísimo más rápido que la telefonía, que internet y hasta que Instagram, en cuanto a llegar a los primeros 100 millones de usuarios, que creo que lo llegó en 2 meses. Esta irrupción tan rápida también está todavía en pañales, todavía no sabemos hasta dónde va a llegar, pero lo que sí sabemos es que ha puesto en cuestionamiento qué es lo que estaban haciendo las grandes empresas. Durante el año pasado hubo una época donde muchos proyectos de informática fueron parados por las empresas, habida cuenta que sobre todo las bolsas de comercio, los analistas de bolsa empezaron a preguntarle a las empresas de todo tipo, también a las tecnológicas, qué estaban haciendo con la inteligencia artificial. Y empezaron a evaluarla de manera distinta si es que estaban o no trabajando con inteligencia artificial o si estaban haciendo algo para incorporar la inteligencia artificial a sus procesos de negocio y en el caso de las tecnológicas si estaban haciendo aplicaciones, desarrollos o algún tipo de incorporación de tecnología como para agregar a su oferta con la inteligencia artificial. Y esto hizo que, por decirlo así, se lentificara la incorporación de gente para como stop and wait y esperar a mirar y empezar a mirar qué se estaba desarrollando. Las empresas lentificaron un poco su proceso de incorporación, tanto en Estados Unidos y en Europa como en ciertas empresas de Latinoamérica, lo cual ya ese fenómeno ha medianamente ya pasado porque de alguna manera muchas de las empresas ya han anunciado no solo proyectos sino también soluciones, desarrollos, aplicaciones que conteniendo inteligencia artificial empiezan a dar sus resultados. Entonces en ese mundo ahora quedan 2 desafíos. La primera es hasta dónde la inteligencia artificial va a reemplazar el empleo cognitivo que significa, por ejemplo, el desarrollo de software, y la segunda pregunta, hasta dónde la inteligencia artificial va a traer aparejados nuevos desarrollos, nuevos productos, nuevos servicios que van a ser demandados por el mundo. Bueno, profundicemos cada uno de estos 2 ejes. El primer eje con respecto a si la inteligencia artificial va a reemplazar de alguna manera el trabajo. Bueno, hay estudios que ya se han hecho en empresas de desarrollo muy grandes, inclusive algunas de la región, que están hablando que la productividad podría incrementarse por el uso masivo de inteligencia artificial entre un 30, 35, 40%. Quiere decir que una persona que podía hacer 100, ahora con estas habilidades puede hacer casi un 150% de lo que estaba haciendo, ya sean los distintos ciclos de desarrollo, los distintos procedimientos, los distintos pasos o las distintas partes de la cadena donde se va desarrollando, por ejemplo, una aplicación, donde se va desarrollando algún tipo de sistema, ¿sí? Ya tanto sea en el diseño, en la arquitectura, en el desarrollo y en el testing y en la post y en la implementación. Hay distintos tests probando, hay empresas que han puesto equipos a trabajar en proyectos simultáneos, el mismo proyectos muy parecidos, con inteligencia artificial de manera masiva, y otros que lo han hecho de manera más convencional, y esto determina estos scores que yo le estoy comentando. En algunos casos han visto que no solo basta mencionar el tema de inteligencia artificial, sino que hay que poner especialistas en cada una de estas áreas que impulsen
y que motiven a las personas a utilizarla de manera más masiva, y eso todavía es algo que tiene mucho para experimentarse. Lo cierto es que todo parecería augurar de que efectivamente es muy probable que la inteligencia artificial aumente la productividad, especialmente para algunos nichos de negocio como tiene que ver el desarrollo masivo de software, software factoring, etcétera, etcétera. En realidad, en algunos otros casos, como el desarrollo de productos que tiene un alto contenido de propiedad intelectual y alto contenido de un secreto productivo, o sea, un secreto sobre el conocimiento, el know-how del producto, bueno, esto ya es bastante menor, habida cuenta de que lo que no produce es propiedad intelectual, precisamente la inteligencia artificial, y siempre hace falta que haya por detrás las personas que traen ideas nuevas, es decir, que traigan nuevos procesos, nuevas cosas disruptivas que son las que cambian la matriz de un producto. No quiero decir que la inteligencia artificial no sea capaz en algún momento de cambiar algunas cosas, pero lo que sí es cierto que muchas veces dejar en manos de inteligencia artificial esta innovación parece no una buena estrategia para las empresas, e inclusive porque de alguna manera ciertos contenidos que uno va volcando en la inteligencia artificial también pueden ir quedando como reservorio de datos para que la inteligencia artificial lo utilice en otros casos, inclusive de competidores, ¿no? Entonces muy probablemente que muchas empresas no quieran volcar sus contenidos esenciales de propiedad intelectual, aquellas cosas que los distinguen, por un efecto de no dejar abiertas cosas que después puedan ser reutilizadas por otros casos. Este es un proceso largo que todavía tiene bastantes discusiones. Y por el otro lado, no siempre la respuesta de la inteligencia artificial es siempre la misma, digamos, ¿no? Puede ser que en realidad, inclusive hasta llegado en un tema muy simple, ante un mismo enunciado, un mismo prompt, del cual vamos a hablar ahora, de alguna manera genere dos respuestas diferentes, ¿no? Posiblemente parecida, pero no exactamente la misma. Por otro lado, también empieza a aparecer una figura nueva, y esto es casi calcado de lo que ya ha venido pasando anteriormente en otras grandes transformaciones tecnológicas, que es, por ejemplo, la figura del prompter. Aquel que sabe cómo preguntar, que sabe cómo preparar a la inteligencia artificial en el entorno para que pueda tener cada vez mejores calidad de información y de alguna manera la respuesta que nos da sea un poco más completa, un poco más integral o mejor, digamos, ¿no? Pero este prompter es una figura que cada día está siendo más demandada, que de alguna manera sea el que guía a la inteligencia artificial a poder producir esto. Con lo cual empieza a aparecer una nueva figura, y esta nueva figura, como todo, va a necesitar ser preparada, entrenada y tener habilidades que no siempre van a ser tecnológicas, sino probablemente sean también muchos de generación de contenido, de cómo lo comunica, cómo lo prepara, y entonces aparecerán nuevos puestos de trabajo. Lo cierto es que de una manera u otra, y ya yendo al segundo punto, que es la posibilidad que esto transforme los sistemas en general y de alguna manera para incorporar inteligencia artificial, de alguna manera lo que sí se augura es que muchos sistemas, legacy, muchos sistemas que hoy hacen cosas core dentro de las empresas, empiezan a necesitar tener soluciones de inteligencia artificial incluidas dentro de ese software, y esto va a implicar no solo modificaciones, sino que va a implicar demanda de nuevas tecnologías incorporadas, y esto significa más horas de desarrollo, más aplicaciones y más código. La inteligencia artificial, si bien es cierto que tiene la oportunidad dentro de la tecnología de aumentar la productividad de los tecnólogos, de los programadores, de los analistas, pero también es cierto y que en realidad va a generar mucho más importantemente otros desarrollos que van a generar mucho más empleo. Con lo cual, los analistas que venimos estudiando este fenómeno creemos que por una razón o por la otra el empleo va a seguir siendo constante, va a seguir siendo demandado, con los cambios que lógicamente producen las transformaciones tecnológicas. Probablemente tengamos que tener nuestros programadores, nuestros ingenieros, nuestros desarrolladores con cierto nivel de conocimiento de inteligencia artificial que antes no lo tenían, con cierto nivel de cómo poder
ponerle un entorno y contarle a la inteligencia artificial qué es lo que quiere hacer, como para que de alguna manera lo auxilie en su proceso de desarrollo, y que a su vez pueda entender cuáles pueden ser las vulnerabilidades de todo esto, pero y a su vez nuevos puestos de trabajo, como ya decía, como el ejemplo el caso del Pronter o algunos otros. En uno o en otro caso, el empleo va a seguir creciendo y va a seguir creciendo en esta figura, sobre todo del nómade digital, las personas que de distintos lugares de la América Latina, desde pequeños poblados, que a lo mejor lo único que tiene una buena conexión de internet, sean exitosos y tengan un empleo asegurado en el resto del mundo. Lo cierto es que todo augura que dentro de no mucho tiempo vamos a tener que el empleo en las grandes, sobre todo especialmente en las grandes ciudades, el empleo digital va a superar con creces todas las demás formas de empleo. Y en esto la transformación digital, las exportaciones y la posibilidad de ofrecer productos a otros mercados y sobre todo el advenimiento, como el caso de la inteligencia artificial, empiezan a ser unos drivers muy fuertes como para pensar de que los gobiernos, las administraciones públicas, los sistemas educativos y hasta las empresas tienen que pensar muy seriamente cómo preparan el talento para poder seguir creciendo, porque lo cierto es que en no mucho tiempo muchas ciudades van a ser mucho más digitales y van a tener mayor cantidad de trabajadores ligados a esta actividad que actividades manuales. Hay ciudades enteras, y en América Latina afortunadamente tenemos varias, que ya tienen un porcentaje de la población muy alto en estas actividades. Miren, en el caso del Tandil, en la provincia de Buenos Aires, una localidad de 80.000 personas, de los cuales ya poco más de 3.000 se dedican a desarrollar software para todo el mundo. Y esto estamos hablando de una localidad pequeña, por lo menos en términos de lo que son sus otras ciudades, digamos, y uno lo ve con un fuerte crecimiento. O localidades muchísimo más pequeñas, que tienen 3.000, 4.000, 5.000 habitantes, pequeñísimas diríamos, y que de alguna manera tienen 10, 15 personas que están haciendo este tipo de actividades muy exitosas, generan un empleo y están generando una revolución tecnológica dentro de su entorno. Con lo cual, el futuro es auspicioso, y yo, si tendría que dar algunas conclusiones de esto, lo diría que la inteligencia artificial, más allá de necesitar nuevos tecnólogos, nuevos especialistas en inteligencia artificial para poder analizar los datos que se está produciendo y poder entender cómo son los fenómenos que nos está diciendo la información y ayudar a su vez ir permitiendo generar estas oportunidades. El entorno está dado para que el empleo siga creciendo, entonces yo le sugiero a los gobiernos de turno, si es que alguno nos está escuchando, que ponga políticas ligadas a la generación de capacitaciones y de programas de primer empleo para preparar a la gente para este nuevo empleo, que ya no es nuevo, que ya es actual, que ya es una demanda actual. Y por el otro lado, pondría a pensar que las empresas cada vez tienen que pensar que el mundo no tiene fronteras, el mundo del conocimiento no tiene fronteras, y lo que uno puede producir lo puede usar en cualquier parte del mundo, y hoy por hoy eso casi no tiene necesidad de un pasaporte, sino más que nada de un conocimiento profundo de lo que se quiera vender o lo que se quiera transformar. Les agradezco mucho por escucharme aquí un rato. Los organizadores les van a pasar mi correo electrónico y mis conexiones en las redes sociales, y con todo gusto responderé preguntas para todos aquellos que los quieran tener. Muchas gracias.